Ejemplo de lenguaje algebraico. Consecutivo de un número. Hay jóvenes que piensan, pues 8, el consecutivo 9, 10, consecutivo 11, 15, consecutivo 16. Entonces, aquí parto con este ejemplo de aritméticamente. Consecutivo de 5, su consecutivo 6. Pero ¿cómo apareció el 6? Bueno, pues sumando, de esta manera apareció el número consecutivo. Pero ya lo tengo aritméticamente. Ahora, para pensar algebraicamente, pues ya tenemos que representarlo mediante letras. Pero ¿a cuál de los números es el que le voy a cambiar la letra? Porque hay un número que es el que me va a definir el concepto. Y por lo tanto, pues no lo puedo cambiar. Entonces, el que me define el concepto de consecutivo es la unidad, el 1. Por lo tanto, al 1 no le puedo cambiar letra. Al que no le puedo poner letra o cambiarlo por letra. En este caso, al que se le cambia por letra es al 5. ¿Y por qué le cambio al 5 por letra? Pues para pensar de manera general. El álgebra es una ciencia donde se piensa de forma general. ¿Para qué? Para que este ejemplo de 5 más 1, donde ya le cambié la cambié por letra al 5, me sirva para cualquier otro ejemplo de este concepto. Es decir, el 5 más 1, que ahora ya sería x más 1, serviría para el 20. ¿Por qué? Porque pues, si al 20 le agrego la unidad, entonces sería 20 y 21. Y así, su número consecutivo de 20 sería 21. Y así, pero bueno, primero tenemos que pensar aritméticamente para después hacer la conversión de forma algebraica. Ejemplo de otro lenguaje algebraico. Promedio de 3 números. Para sacar el promedio de 3 números, pues, tenemos que empezar primero aritméticamente en los 3 números y le sacamos. El promedio se dividiría entre 3 porque son 3 números. Si fueran 5, se sumarían los 5 números y se dividirían entre 5. Bueno, primero se piensa aritméticamente y de ahí se hace el cambio algebraicamente. Aquí puse este ejemplo para ir pensando algebraicamente poco a poquito. No da trancazo. Entonces pensamos que nada más a uno de ellos le vamos a cambiarlo por una letra. Dice algebraicamente donde uno de ellos es S. Quiere decir que en este concepto de este ejercicio me van a salir varios ejemplos. Vamos a ver cuántos ejemplos saldrían. Podemos empezar con donde el 3 lo cambiamos por S. Entonces sería S más 5 más 16 entre 3. Pero alguien dice, no maestro, mejor le cambio por S al 5, entonces sería 13 más S más 16. Pero el otro dice, no maestro, al 16 mejor que sea letra. Entonces sería 3 más 5 más S entre 3. Entonces, pues ahí está. Pensamos algebraicamente, pero muy sencillo, donde a un número solamente es el que se le cambia por S. Si dijéramos promedio de 3 números, pero 3 números diferentes, pero ya hablando de manera general y no fueran exactamente números conocidos, sino promedio de 3 números. Pero no, yo dije diferentes, pero no es necesario decir diferentes. Nada más con que diga promedio de 3 números, ya tengo que pensar que es un problema de números diferentes. Por lo tanto, como son números diferentes, tenemos que manejar diferentes letras. Es decir, el ejemplo podría quedar como X más Y más Z entre 3 o N más W más M entre 3. Cuando no son diferentes, entonces se tiene que decir exactamente la palabra igual. 3 números iguales. Suma de 3 números iguales. L más L más L. Manejo la misma letra. ¿Vale? Recuerden que para pensar algebraicamente, primero tenemos que entender el concepto aritmético.
Si yo les digo calcular el área de un rectángulo donde el largo es 3 veces su ancho, el largo es 3 veces su ancho. Bueno, pues entonces primero tengo que irme al principio que un matemático expresó al principio de el área de un rectángulo, que es lado por ancho. Pero ya pensé aritméticamente, ¿verdad? Ahora, en base a mi ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Aquí ya está algebraicamente, pero obviamente el concepto o la expresión que mencioné es el largo es 3 veces su ancho. Entonces, tengo el largo, lo sustituyo, porque el largo no es exactamente, el largo es exactamente 3 veces el ancho. Entonces miren, aquí ya no puse L, ya puse 3 veces el ancho, ¿verdad? Y entonces ya mi expresión algebraica quedaría así. 3 veces el ancho, perdón, parece, si no es más de una multiplicación. El área sería 3 veces A por A. Y así quedaría. Obviamente aquí ya hay una multiplicación de letras o de la misma base. Una multiplicación cuando se da con la misma base, los exponentes se suman. Entonces aquí quedaría 3a, 1 más 1, 2, 3a cuadrado. ¿Vale? Ahora para expresar en lenguaje algebraico, bueno, aquí está en lenguaje algebraico, pero me piden calcular la distancia de un móvil que se mueve a una determinada velocidad en cierto tiempo. Entonces tenemos que despejar de. Bueno, para resolver el problema del móvil que se mueve a determinada velocidad en un cierto tiempo, tengo que despejar de conociendo mi concepto de velocidad. Entonces, el concepto de igualdad de esta fórmula de velocidad igual a distancia sobre el tiempo, tenemos que respetar el concepto de igualdad para hacer los despejes. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, porque hay quienes han aplicado los despejes, están aplicando reglas memorísticas donde dicen que si esta parte del término está dividiendo y pasa del otro lado, va a pasar con una operación contraria, va a pasar multiplicando. Si está sumando, pasa restando a todo los términos de ese miembro. Si está restando, pasa sumando. Si está sumando, pasa restando. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Reglas memorísticas. Pero aquí el detalle es el razonamiento. El concepto de igualdad es como una balanza formada por dos platillos y que tienen el mismo peso. ¿Sí? Entonces, si tienen el mismo peso, esos platillos, pues la balanza se va a mantener estática. ¿Vale? Estos son los platillos. Entonces, si yo le agrego aquí, que aquí tengo dos manzanas, aquí también tengo que tener, bueno, son dos clavos, o dos de estos, ¿verdad? Tengo dos de estas, o dos manzanas, prácticamente, y aquí otra vez dos manzanas, pues del mismo, y pesa lo mismo cada manzana. Vamos a poner que pesa lo mismo cada manzana. Entonces, se mantiene en equilibrio de balanza. Pero resulta que ahora a ese platillo le agrego otra manzana, entonces se va a ir de lado. Por lo tanto, aquí también le tengo que agregar otra manzana para que se mantenga en equilibrio. Es lo mismo en el concepto de igualdad. Yo aquí, para despejar D, me estorba la T. Por lo tanto, como la T está como denominador, entonces le pongo una T como numerador, para que T entre T se eliminen y me quede solamente D. Pero si yo le pongo aquí una T, haz de cuenta que le puse peso a mi platillo del lado derecho. Por lo tanto, acá también le debo de poner una T. Y entonces mi platillo se mantiene en equilibrio. Y respeto el concepto de igualdad. Y ahora bien, aquí T, den un valor a T que valiera 5.
Y aquí 5 sobre 5 da la unidad, o t sobre t da la unidad. Por lo tanto dicen, algunos es que se elimina, no se elimina, sino que da la unidad. Por lo tanto se quita y 1 por d pues queda d. Y entonces ya quedó despejada, d es igual a b por t. Y ya de ahí en base al enunciado, pues ya resuelven ese enunciado que dice calcular la distancia de un móvil cuando tiene una velocidad móvil a un determinado tiempo, y pues ya quedaría resuelto con esta fórmula ese enunciado. Hay más ejemplos de lenguaje algebraico. La suma de 3 números consecutivos, ¿verdad? Pues ya vimos cómo se forman los números consecutivos, se pone el número, se le agrega la unidad. Pero para pensar de forma general, pues bueno, en todo ese número, el primer número sería n, y el segundo número que es consecutivo le agregaría la unidad, n más 1. Pero si estoy pensando en más números, entonces el siguiente no le puedo sumar, que dijera, bueno, viendo el ejemplo de arriba, 10, el otro es 11, porque le sumé 10 más 1, 11, está bien como está aquí, arriba. Al 11, pues le sumo más 1, maestro, para que le dé 12. Sí, pero el objetivo es de que sería más fácil, en vez de estar, bueno, poner aquí n más 1, perdón, primero n, después el otro número consecutivo n más 1, para que aquí es 10, aquí 11, y después el otro, bueno, aquí ya tengo 11, aquí tengo 11, entonces, pero no sé cómo salió, pues salió así, ¿verdad? Pero yo quiero el 12, pues entonces le agrego acá más otro 1 para que sea 12. Entonces, pues, en vez de poner al 11 agregarle 1, lo que haría sería a esta n, en vez de agregarle 1 y después otra vez 1, pues mejor le pongo 2. Bueno, aquí como n valía 10, es lo que estoy haciendo aquí, n más 2, ¿ya vieron? Y así, pero primero se pensó aritméticamente y después algebraicamente. Números pares, a ver, de un número par, pues 2, maestro, 8, maestro, 10, 15, 15 no es número par, pero 2 por 15, ya rápido se convierte en par, pero 15 más 1, se convirtió en par, 15 menos 1, también se convirtió en par, o sea que hay varios caminos, pero el cual es el más viable, pues el más viable es multiplicarlo por 2, porque si alguien pensó en número impar, pues sí se aplica la regla se aplica la regla de agrégale 1 o restarle 1, ¿verdad? Pero si alguien pensó correctamente, digo porque se va a aplicar en lenguaje algebraico, si alguien pensó en el 4 que es un número par y ustedes están aplicando esta regla, pues entonces ya está en par y lo convirtieron en impar. Oh, no, lo hubiéramos dejado así. Entonces, no es viable esto. Lo más viable es por ejemplo, si alguien pensó en el número 3 y lo multiplico por 2, sigues, entonces ya es número par. Alguien pensó en el 4, era número par. Sí, pero para confirmar que sea número par, 4 por 2, 8. Obviamente ya no es 4, es 8, pero sigue siendo número par. Entonces vean, este es un número impar, multiplica por 2, se hizo par. Este es número par, pero al multiplicarlo por 2, pues sigue siendo un número par. Entonces la regla sería esta y no esta. Porque si aplicamos alguna de estas, entonces a la hora de sumar más 1, tenemos que, aparte, tenemos que poner n más 1, o tenemos que poner aquí una leyenda,
donde n es un número impar. Y entonces para no poner ninguna leyenda, pues simplemente se pone 2 por n. ¿Vale? Ahora, alguien piensa en un número impar, pero de manera general. Bueno, alguien pensó en el número 3, que es número impar. Pero bueno, ya está. Pero bueno, para no errar y sea en realidad la respuesta correcta, obviamente no va a ser el 3, va a ser otro número que no va a ser el 3. Se multiplica por 2 para hacerlo par, pero ya sé que va a ser par y a cualquier par le agrego 1, me queda impar. Sí, porque se pensó en un número impar, aunque se pensó en un número impar, lo dio bien, está correcto, pero tenemos que aplicar esta regla. Y esta regla, ¿por qué se aplica? Por si alguien piensa en un número par, por ejemplo, alguien pensó en el 4 y lo quiero convertir en impar. Entonces impar le sumo 1, le agrego más 1, pues sí, está bien, 5. Pero si alguien pensó como arriba, 3 más 1, 4, entonces también tendremos que poner una leyenda. Pero aquí le agregué, pero ya entonces, como fue 4, pues le agregué el 1 para que ahora se hiciera impar. Vean, al multiplicarlo por 2, se hizo par. Pero queríamos muy impar. Pero ya sé que a cualquier par agregándole 1, ya se hizo impar. Ahora aquí, ya se pensó en número par, le agrego 1, sí, está bien, correcto. Pero si hubiera pensado en de manera impar, pues no iba a salir. Entonces, no hay problema. Aunque fuera par, pues al multiplicarlo por 2 sigue siendo par, pero ya sé que al agrego 1 me va a quedar como impar. ¿Y esto por qué se hace eso? Pues porque se puede pensar en un número par o se puede pensar en un número impar. Entonces, cualquier número se multiplica por 2 y se le agrega 1 y ya va a quedar, sin lugar a dudas, un número impar. Esto ya, entonces se tendría que, su expresión algebraica, ¿verdad? N, porque puede ser 4, puede ser 3, puede ser 5, ¿verdad? 5 por 2, ¿verdad? Así, más 1. Puede ser 10, puede ser 11, número par o impar, y al final se le agrega más 1. Esa sería la regla. Ahora, en los porcientos, cuando hablamos de porciento, realmente de interés que se cobra siempre es mensual. Entonces, para hacerlo diferente, cuando ya no es mensual, pues se tiene que especificar que es anual. Entonces, se habla aquí del 10% anual, y entonces ese 10% se tiene que multiplicar por 12. ¿Vale? Porque el 10% es de interés mensual, pero aquí como se especifica que debe ser anual, entonces sería 10 por 12. Pero 10% está en por ciento, nosotros queremos convertirlo en la unidad. ¿En cuántas unidades es el 10% del interés que se está cobrando? Entonces el 10 regularmente, el porcentaje regularmente se divide entre 100. Un ejemplo práctico. Y esto se hace para no hacer regla de 3 simples, sino que solamente salga con una simple multiplicación. Alguien piensa en comprar un pantalón que vale 200 pesos, pero que el día de hoy va a tener un valor de 80%. Entonces 200 es a 100, 200 es a 100%, entonces ¿cuánto será en 80%? Bueno, simplemente el 80 se divide entre 100 para no hacer regla de 3 simple. Y entonces, los 200 pesos que vale el pantalón no se multiplicarían por 80, se multiplicarían prácticamente por 0.8. 80 entre 100 da 0.8. O simplemente el punto decimal no se ve, pero está aquí a la derecha, se va recorriendo 2 décimas y queda 0.8 por 200. Y ahí sí se expresa el por ciento, pero ya en unidades de no por ciento se expresa
la expresión donde se está calculando el porcentaje de interés. Interés obtenido se presta regularmente por mes. Si se dice al año o anual, por lo tanto hay que multiplicarlo por 12 meses. Interés del 15% anual de $20, pues sería 15 entre 100 por 12, pero ¿de qué cantidad? Pues de $20, y ahí lo tendremos ya. Hacemos la operación, obtendremos el resultado. Dale, gracias.